posibles filas que se pueden armar con 3 elementos. ¿Bien? Ahora, hablamos cuando hace rato hablábamos de permutaciones, estábamos permutando todos los elementos del conjunto dado. Ahora estamos interesados en permutar solamente un subconjunto, digamos, dos elementos de tres. Entonces, a eso vamos a llamar como arreglos o variaciones, ¿ya? O subpermutaciones también podría decirse. Entonces, aquí hemos puesto algunos ejemplos. Tenemos 4 elementos en este conjunto, un arreglo de tamaño 2, son todas las posibles permutaciones de tamaño 2 que hay. Entonces, aquí hay que primero seleccionar dos elementos, en este caso A y B, y ver las permutaciones. También podríamos seleccionar A y C, A y D, etc., ¿no? Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 permutaciones de tamaño 2. Bien, entonces puedo seleccionar de estos 4 también 3, ¿no? Cualquier subconjunto, o podía seleccionar 2, 3 o los mismos 4. Bien, entonces a eso se llama arreglo o variación. A, escoger un subconjunto y contar las permutaciones de eso. Por ejemplo, si quiero seleccionar 3, puedo seleccionar estos 3 o estos 3 o estos 3 y ver las permutaciones de cada selección, ¿no? Entonces aquí tendría 6 por 4, 24 permutaciones. El conteo de los arreglos, el conteo de los arreglos está dado por, esta es la notación funcional, P entre paréntesis por notación funcional que depende de dos parámetros que sería N, el total de elementos del conjunto, y R, que sería el tamaño del subconjunto. En este caso sería 3 para este caso, ¿ya? Entonces, eso es igual, esa es la notación funcional, y a qué es igual eso por definición a n factorial en el numerador y en el denominador n menos r factorial, ¿ya? Entonces, eso es igual a, o bueno, aquí hay un ejemplo para cuando tenía dos elementos de cuando r valía 2 y n4, o cuando n valía 3 y r valía 3 y n4. Entonces sería 4 entre 4 menos 3 factorial, sería 24 entre 1, 24. Este 24 son las 24 permutaciones que se han enlistado aquí, ¿ya? Entonces, cómo se hace el conteo de subpermutaciones, de arreglos o variaciones que son sinónimos mediante esta forma? Ahora vamos a ver cómo utilizar en la calculadora. Entonces, la mayoría tiene una calculadora similar a esta. Para el factorial tienen que buscar el signo de admiración que generalmente está con segunda opción, que yo estoy buscando ahora y no estoy encontrando. ¿Dónde está opción factorial? Aquí está, en este símbolo, está muy chiquito aquí. A ver, déjenme buscar una lupa. Ya, igual se distorsiona, no intentar esta lupa. Aquí está, aquí arriba está x factorial, dice, ya como segunda opción. Tienen que buscar ese símbolo, ¿no? Entonces, como está con segunda opción, voy a tener que apretar Shift. Ya, aquí está, aquí arribita está. X, signo de admiración. Ya, la pena es que se distorsiona igualito con la lupa. Bien, entonces, si quiero calcular el factorial de un número, aprieto 5 primero, escribo ese número y el factorial. Tengo que escribir igual como se estaba denotando aquí, ¿no? 5 factorial y bueno, 120, ¿no? Después, si quiero hacer este cálculo del conteo de arreglos o
O supermutaciones se utiliza la P que está aquí arriba del producto, NPR, si tiene esta notación, ¿ya? Entonces, si quiero calcular eh, P42, entonces sería, primero se pone el 4, aquí me está diciendo cuál es la notación, si quieren, de la calculadora. Primero se pone N, luego P y luego R, ¿ya? Entonces se pone N, luego Shift, P y luego la R que sería 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos 12, ¿ya? Que sería el mismo cálculo. Para este cálculo de aquí tendríamos que anotar 4P3, ¿no? 4P3 equivale a esta notación funcional de aquí. Esta es la notación para que utiliza esta calculadora, ¿ya? La mayoría de las calculadoras sencillitas utiliza esta notación, pero no se extrañen que en otras calculadoras más, no sé, modernas, no sé, se admite también esta notación funcional, ¿ya? Entonces, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, de esa manera se evita de realizar o se ahorra si quieren el trabajo, la calculadora, de hacer el cálculo de factoriales, ¿ya? Aprendan a manejar su calculadora, porque si quieren calcular 5 factorial, van a estar, en vez de estar calculando 5 por 4 por 3 por 2 bueno, por 1 que no va a afectar nada, entonces noten que va a tomar un tiempito hacer todos esos productos. Imagínense 10 factorial, 15 factorial, va a ser una tortura hacer eso, ¿no? Entonces aprendan a manejar su calculadora, ¿ya? Entonces busquen este símbolo de admiración, que sería el factorial, 5, admiración, y es el 120, ¿ya? Bien, de esa manera entonces pueden realizar el cálculo del factorial y de arreglos o supermutaciones. Bien, entonces en los arreglos se selecciona y se ve el orden. A ver, retrocediendo aquí, teníamos todo este conjunto, tenemos todo este conjunto ABCD. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado un subconjunto de tamaño 3 ABC y hemos visto todos los posibles órdenes o permutaciones de ABC, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con la P de permutación, ¿ya? Importa el orden. Cuando estemos en problemas de conteo, donde importa el orden, vamos a utilizar la P, ¿ya? Ahora, cuando no importa el orden, cuando queremos ver, no sé cuántas listas hay y cuando un problema se puede abstraer a contar el número de subconjuntos, entonces, y donde no importa el orden, vamos a utilizar la C. Ya ahorita, bueno, la C está aquí, me estoy adelantando, pero eso ya lo he visto. La C, ¿ya? No importa el orden. Bueno, entonces, ¿qué son las selecciones o combinaciones? Son todos los posibles subconjuntos que se puedan obtener de un conjunto de n objetos distintos. Ya la clave es igual que aquí los n objetos sean distintos, porque si hay repetidos es otra manera de contar. Entonces aquí hay un ejemplo, si tengo 5 objetos distintos, si quiero contar los subconjuntos de tamaño cero, solamente hay uno, es el vacío, no tiene nada, ¿no? El vacío también se anota así. Si queremos ver todos los subconjuntos de tamaño unito, hay 5 posibles subconjuntos. Si queremos subconjuntos de tamaño 2, hay 10 posibles subconjuntos, ¿ya? Entonces aquí les expliqué que la llave era necesario que ponga aquí porque el orden son subconjuntos, ¿ya? Y en conjuntos no importa el orden, ¿ya? El conjunto AB es lo mismo que BA, ¿ya? Es lo que les decía, como ejemplo, les daba la lista de estudiantes, ¿no? Si empiezo de A a la Z y, qué sé yo, porque presenten una tarea, empiezo a llamarlos de A a la Z, y da lo mismo que los llame de la Z a la A, al revés, ¿no? Entonces, no importa el orden cuando estamos hablando de conjuntos, ¿ya? Entonces, subconjuntos de tamaño 3 de aquí están todos los conjuntos de tamaño 3, ¿ya? De tamaño 4 y de tamaño 5, que sería todo el conjunto. Bien, entonces,
el conteo de estos subconjuntos o selecciones está dado por C, es notación funcional, NR. Y está relacionado con la P, ¿no? Por esta igualdad de aquí, 1 entre R factorial por P, N, R. ¿Ya? Y escrito en función de factoriales sería n factorial entre r factorial, n menos r factorial. Este número también se lo llama número binomial y hay que reconocerlo porque si sumamos los números del denominador sin el factorial obviamente, o sea, r más n menos r es igual al numerador sin el factorial. Entonces, de esa manera podemos reconocer números binomiales, ¿ya? Ya les adelanto que también se denominan números binomiales. Entonces, ¿cómo se reconoce un número binomial? Cuando tiene esta forma de un factorial arriba y aquí en el denominador un producto de factoriales, ¿ya? Ese es un número binomial si la suma de los números del denominador es igual al numerador, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 5 factorial entre 4 factorial por 3 factorial, este no es un número binomial. Este no es un número binomial porque la suma de los números del denominador 4 y 3 no da el numerador, sino el factorial. No, este no es un número binomial. ¿Ya? Por más que tenga la formita de un factorial arriba y un producto de factorial abajo. No es un número binomial porque, os repito, la suma de 4 y 3 no da 5. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son números binomiales? Como les dije hace rato, por ejemplo, aquí 0 y 5 menos 0 obviamente va a dar 5. Todos estos números de aquí van a dar 5. ¿Ya? Por eso por eso se conocen como números binomiales. Bien, entonces este número nos da el conteo de subconjuntos de tamaño R cuando tengo un conjunto de n objetos distintos. Entonces, ¿cuántos subconjuntos de tamaño 0 hay? Hace rato hemos visto, solo hay un hito que sería el vacío y eso representa esto, ¿no? El 1 está contando al vacío nomás. 5, dado un conjunto de tamaño 5, los subconjuntos de tamaño 0 es igual a 5 factorial entre 0 factorial por 5 menos 0 factorial y esto da 1. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 1 hay? 5. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 2 hay? 10. Aquí hemos hecho la lista de los 10 subconjuntos de tamaño 2. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 3 hay? 10 también. Y así. Entonces, en la calculadora igual buscan la C, que generalmente está al lado de la P, ¿ya? Aquí está encima de esta tecla de división, aquí está, dice NCR, y esa es la forma en que tienen que teclear, ¿ya? Si quieren calcular 5, C53, como está anotado aquí en la notación funcional, teclean 5, C3, ¿ya? 5C3 equivale a esta notación de aquí, ¿listo? Y eso es igual a 10. Entonces, mucho cuidado con la notación, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Si están estudiando de otros lugares, vamos a poner ahorita la notación. El número en C, por ahora estamos leyendo así, CNR, de esta manera extraña, se denomina binomial o coeficiente binomial.
y también admite las siguientes notaciones. Ya. Entonces admite esta notación compacta, que es la que vamos a utilizar en clases, esta, ¿ya? Este de aquí, N, R, ya. A ver, aquí hay que hacer una pausa antes de poner las otras notaciones. Vamos a utilizar esta notación porque es más cómoda y no, por si acaso, no anotar así, ¿ya? No confundir con una fracción. Esta notación, la que estoy diciendo, estaría mal. Bueno, aquí sería. No utilizar la barrita de fracción. No pongan la barra de fracción. ¿Ya? Entonces, es distinto. ¿Ya? El hecho de que pongan la barrita ya está mal, porque es una fracción. Pues. ¿Ya? Es una fracción, n entre r. Mientras que este es el número binomial, que es igual a CNR. ¿Ya? ¿Por qué se llega a esa confusión? Porque se habla de un numerador, que es n, y un denominador, que es r. O sea, lo mismo que en una fracción. Se habla de un numerador n, de un denominador r. Pero se habla de un numerador y un denominador r, porque son, pues, el numerador n de esta fracción y el denominador r de esta fracción. ¿Ya? No de esta fracción. ¿Ya? Entonces se dice numerador y denominador del número binomial, pero es el número binomial y no esta fracción. ¿Ya? Y se lee R de N, así se lee R de N. Entonces aquí tendría que haber leído 0 de 5, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 y así. ¿Ya? R de 5. ¿Ya? De esa manera se lee. Entonces también admite las siguientes notaciones. Esta, bueno, ya que les he explicado, también admite C grande y R abajo, N arriba, ¿ya? Esto anotar también así. C, R, N. También he visto anotar así, al revés, N, R, o sea, al revés también he visto anotar. Y bueno, son notaciones que utilizan otros autores y otros textos porque si van a ir revisando, ¿ya? Puede ser que se escriba R abajo, N arriba, N abajo, R arriba, o sea, depende del autor. Pero yo voy a utilizar esta notación y es lo que la mayoría utiliza, ¿ya? R de N se lee. Entonces, el número se denomina cociente del binomial. Vamos a poner aquí, y se lee R de N. Entonces se lee R de N. También admite las siguientes notaciones. Bien. Ahora, ¿por qué se llama coeficiente binomial? Por el teorema del binomio. Este resultado, que seguramente han visto en colegio, se conocía desde mucho antes que haya existido Newton, si quieren, que es el mismo Newton que ha postulado las tres leyes fundamentales de dinámica. Bueno, se conocía antes de Newton, no es que él haya descubierto este teorema del binomio, más bien Newton lo ha utilizado, lo ha extendido para otras potencias, que eso vamos a ver después. Ya, solo ahora el binomio de Newton con potencia entera y no negativa.
Entonces, vamos. Si X y Y son números reales, y n es un entero no negativo, entonces X más Y a la n es igual a, dije que íbamos a utilizar esta notación, más cómoda esta notación, pero también van a encontrarlo con esta notación y con esta, ¿ya? Así que no se sorprendan con eso. Es 0 de n por x a la n más 1 de n por x a la n menos 1 por y más 2 de n por x elevado a la n menos 2 por y al cuadrado, y así hasta n de n por y igual a n. También se puede escribir utilizando el operador sumatoria. La sumatoria desde n igual a 0 hasta n. Ah, no, aquí sería desde i igual a 0 hasta n de i de n por x elevado a la n menos i por y elevado a la i. Entonces, eso es un resultado que se conocía desde la antigüedad. Y como les dije antes, Newton ha extendido este resultado para distintas potencias de n, por eso se llama el teorema o el binomio de Newton. Muy bien, entonces, a ver, pondremos algunos ejemplos. Así, x más y al cubo es igual a 0 de 3 por x al cubo más 1 de 3 por x al cuadrado por y más 2 de 3 por x no, x por y al cuadrado, y finalmente por 3 de 3 por y al cubo. Entonces, 0 de 3 es 1. Entonces, aquí tendríamos x al cubo. 1 de 3 es 3x cuadrado y. 2 de 3 también es 3x y cuadrado. Y 3 de 3 es 1 por y al cubo. Hacer otro ejemplito. X menos 2. Ya, x menos 2
y elevado a la quinta. Eso es igual a 0 de 5 por x a la quinta más 1 de 5 por x a la cuarta por menos 2 elevado, o menos 2y más 2 de 5 por x al cubo por menos 2y elevado al cubo, al cuadrado, más 3 de 5 por x al cuadrado por menos 2y elevado al cubo, más 4 de 5 por x por menos 2y elevado a la cuarta, más 5 de 5 por menos 2 elevado a, por menos 2y elevado a la quinta. Bueno, esto es igual a 0 de 5 es 1 por x a la quinta. 1 de 5 es 5 por x a la cuarta menos 2y. 2 de 5 es 10 por x al cubo menos 2y al cuadrado. 3 de 5 es 10 también, x al cuadrado menos 2y al cubo. 4 de 5 es 5, x menos 2y a la cuarta. Y 5 de 5, que es 1 por menos 2y a la quinta. Bueno, y aquí se puede hacer un poquito más de álgebra y obtener x a la quinta más, o en este caso sería menos 10x cuarta y más, sí, más 2 al cuadrado sería 4, 4 por 10, 40, x al cubo y cuadrado. 2 al cubo es 8, menos 8 por 10, menos 80, x al cuadrado y cubo. 2 al cuadrado, digo 2 a la cuarta, 16, 5 por 16, cuenta, 80. X y a la cuarta. Y 2 a la quinta, 32, menos 32 y a la quinta. Bien, entonces noten dos cosas aquí. Como propiedades de los números binomiales, que hay una simetría, lo que puse aquí al final en la anterior clase, que había una simetría entre estos dos números binomiales, C5R o R de 5 es igual a R menos 5 de 5. Se nota, ¿no? En los coeficientes binomiales, noten los coeficientes 1, 3, 3, 1. En el caso de los coeficientes de una potencia cúbica, en el caso de una potencia quinta, los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5, 1. Entonces, hay una simetría respecto al término o los términos centrales. ¿Ya? Entonces, se tienen las siguientes propiedades. Cero de n es igual a n de n.
y eso es igual a 1. ¿Ya? Los extremos siempre van a ser 1. 0 de 5, 5 de 5 es 1, 0 de 3, 3 de 3 es 1. ¿Ya? 1 de n es igual a n menos 1 de n, y eso es igual a n. O sea, 1 de 3 es 3, 2 de 3 también es 3, 1 de 5 es 5, y 4 de 5 es 5. ¿Ya? Entonces, en general, 1 de n es n. Y bueno, estos dos igualdades son casos particulares de R de n es igual a n menos R de n. ¿Ya? Entonces, esta es la simetría respecto a los coeficientes centrales. Entonces, simetría respecto a los términos, bueno, en realidad serían coeficientes centrales. Central si la potencia es par, y si la potencia es par, vamos a tener un número impar de coeficientes. Y aquí la sumatoria está yendo desde 0 hasta n, ¿no? Entonces, ¿cuántos términos hay? Recuerden, como les expliqué, n menos 0 más 1, n más 1. Tiene n más 1 términos. N más 1 términos tiene, o si quieren desde aquí. Vean los denominadores. Claramente hay n más 1 términos. Entonces, si la potencia es par, vamos a tener una cantidad impar de términos, si se habla de un término central, y van a ser simétricos respecto al término central. Si la potencia es impar, va a haber una cantidad par de términos, porque va a haber n más 1 términos. En el caso de que teníamos n3, tenemos claramente 4 términos. Hay 2 centrales. En el caso 5, 5 más 1, 6, hay 6 términos, ¿no? Y 2 centrales. Entonces hay una simetría respecto a los términos o a los coeficientes centrales. Luego, pondremos eso, ¿ya? Entonces, note que el binomio tiene n más 1 términos. Ahora, otra propiedad es el triángulo de Tartaglia o Pascal. Nos van a hacer un breve resumen de quién es Tartaglia. Eso va a ser una evaluación, va a ser un resumen pequeño nomás. Me van a poner, no quiero un copy-paste qué sé yo, de Wikipedia. Bueno. Después voy a poner qué puntos quiero de ese resumen de quién es Tartaglia. Bueno, les adelanto, el nombre de Tartaglia viene porque es tartamudo, ha sido un matemático italiano que, bueno, en una guerra que ha tenido lo han dejado deforme su cara y no podía hablar bien, y por eso tartamudo. Y bueno, ha tenido como la mayoría de los matemáticos de esa historia, y hasta ahora, una trágica o un desenlace no tan feliz, ¿ya? Pues por eso que todos hablan del triángulo de Pascal y nunca de Tartaglia, ¿ya? El triángulo de Pascal, es difícil dibujar este triangulito, así que lo voy a recuperar directamente del artículo de Wikipedia. Sobre Wikipedia hay
varios que dicen que el PET es una tontera porque cualquiera lo puede editar, pero no es así. ¿Ya? Para ustedes pueden responder que hay referencias. ¿Ya? Hay referencias. A ir al rincón del vago, toda la vida preferible es que vengan a Wikipedia. ¿Ya? Bien, entonces, de este triángulo que les han debido enseñar en el colegio, ¿ya? A ver dónde está, aquí está. Ya. Entonces, se arma con unos, ¿no? Son los coeficientes del primer binomio, digamos, de x más y elevado a la 1. Bueno, este sería de x más y elevado a la 0. X más y elevado a la 0 es 1. Entonces, el coeficiente es 1. Este sería de x más y elevado a la 1. Entonces, es igual a x más y, el coeficiente 1, 1. Este serían los coeficientes de x más y elevado al cuadrado. Entonces, primero cuadrado, doble producto, más el segundo al cuadrado. Entonces, y este sería los coeficientes de x más y elevado al cubo. 1, 3, 3, 1. Este serían los coeficientes de x más y elevado a la cuarta. Y los coeficientes son 1, 4, 6, 4, 1. ¿Ya? ¿Por qué es interesante este triángulo? Porque los coeficientes de las filas inferiores se pueden construir como suma de dos términos de la fila anterior. Noten cómo está aquí en esta animación, construyéndose los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de una fila se pueden construir como suma de coeficientes de las filas anteriores. Ya. Entonces, el triángulo de Tartaglia. El triángulo de Tartaglia se tiene esta forma de pirámide y es lo difícil de dibujar. Tiene propiedades interesantes, pero solamente lo vamos a mencionar. Es el triángulo que nos han enseñado en secundaria, el triángulo de toda la vida. ¿Ya? Entonces, ese triángulo admite la notación binomial. Aquí está la notación de coeficientes binomiales, ¿no? Este sería 0 de 0, 0 de 1, lo que les expliqué hace rato, coeficientes de cuando digo x más y elevado a la 0, entonces solo es 1, x más y elevado a la 0 es 1, entonces 0 de 0. X más y elevado a la 1, 0 de 1, 1, 1, ¿no? Entonces, en notación binomial admitiría esta forma el triángulo de Tartaglia o de Pascal. Listo. ¿Cómo resumimos este triángulo o esas propiedades interesantes? ¿Cómo explicamos esa propiedad interesante? Con con estos números binomiales o estos coeficientes binomiales. Se ha perdido mi... Vale. Entonces, este triángulo se resume con esta propiedad. ¿Ya? Resulta que de la fila inferior, si de la fila inferior, por ejemplo, el 2 de 3, se construye como suma de 2 de 2 se puede construir como suma de 2 o 1 de 2 más 2 de 2. Este término de aquí se construye como suma de el 2 de 3 es igual a suma de 1 de 2 más 2 de 2.
¿ya? Mm, y bueno, lo mismo pasa aquí, ¿no? Aquí está más clarito. 2 más 1 es igual a 3. Entonces, déjenme recuperar, me convence más esta imagen de aquí, ¿ya? Entonces, eso se puede explicar con las propiedades de los coeficientes binomiales. Entonces, aquí tendríamos n más 1 de r es igual a el numerador tiene que ser n, aquí también n, ¿no? Entonces, un elemento de la fila n más 1 es igual a la suma de dos elementos de la fila anterior, que sería n y n, ¿no? Si quiero el tercer elemento de la fila L más 1, ¿ya? R3 si quieren, va a ser igual a la suma del segundo elemento más el tercer elemento de la fila n-1. Es decir, aquí va a ser... Hay varias maneras de anotar esto, ¿ya? Si aquí ponía R más 1, entonces aquí tendría que ser R y R más 1. ¿Ya? Hay varias maneras de anotar esto. Una de ellas sería esta. Entonces, esto se puede verificar. Este sería el triángulo de Pascal. Esta igualdad de aquí. Esta propiedad se llama el triángulo de Pascal y se la puede representar de manera, no sé si gráfica, sí, gráfica en este tipo de pirámides. ¿Ya? Entonces, eso igual tarea para que verifiquen o demuestren si quiere que esa propiedad interesante del triángulo de Pascal. ¿Cómo lo van a demostrar? Viendo a la definición, ¿ya? Viendo la definición, es decir, bueno, a ver, aquí voy a hacer algo, ustedes van a completar más. En efecto, se puede comprobar que esto de aquí, que es igual, por definición, a n más 1 factorial entre r más 1 factorial es igual a esto de aquí, que sería n factorial entre r factorial. Aquí, perdón, me falta el denominador, me falta aquí, ¿no? Aquí sería por, a ver, n menos r sería. N menos r. Sí, factorial. Noten que la suma de los números del denominador tienen que ser igual a la suma, o tiene que ser igual a este número de aquí, ¿no? Si sumo r más 1 más n menos r, se cancelan las r y va a quedar n más 1. Entonces eso tiene que ser igual a esto que es r de n más
Y aquí quedaría n menos r menos 1. Entonces, igual si sumo r más 1 más n menos r menos 1, se cancelan r más 1 claramente y va a quedar n. Entonces, si suman estas dos expresiones de aquí, estas dos fracciones, sacan el término común, van a lograr llegar a esta fracción de aquí. ¿Ya? Entonces, con eso van a lograr demostrar el triángulo de Pascal o de Tartaglia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a lograr eso? Hay que sacar denominador común, pues. ¿Ya? Entonces, el denominador común es r más 1 por n menos r. Entonces, si quieren tener r más 1, aquí tienen que multiplicar por r más 1 en el numerador y en el denominador, ¿no? Entonces, aquí como sugerencia más para que ustedes completen, pues tarea, que sea tarea. Comprobar la siguiente igualdad. O comprobar la igualdad del triángulo de Pascal. Quiero mostrar tarea, no ahora ese matemático. Ya. Entonces, comprobar la igualdad del triángulo de Tartaglia, o sea, esto tienen que verificar ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí como sugerencia, más que sugerencia, sacar el denominador común. Bueno, eso ya no voy a escribir, se supone que tienen que sacar el denominador común y aquí, como les dije, esto es igual a esto de aquí multiplicado por r más 1 entre r más 1. Estamos multiplicando de manera inteligente por 1, no cambia la fracción. Entonces, r más 1, r más 1 por r factorial, ¿qué es? Es r más 1 factorial. Esto de aquí estamos aplicando. ¿Ya? Un número consecutivo por el anterior factorial es n factorial, ¿no? N por el anterior factorial es, o n por n menos 1 factorial es igual a n factorial. Entonces, eso de ahí apliquen para sacar los denominadores comunes. ¿Bien? Entonces, con eso tienen n más 1 factorial y lo mismo con esto. Entonces, aquí tienen n menos r por el anterior factorial y eso es igual a n menos r factorial. Y con eso van a lograr el denominador común y bueno, con eso van a lograr llegar a esto de aquí, con eso van a lograr comprobar esta igualdad. ¿Ya? Entonces, en resumen, el triángulo de Pascal que les han explicado en colegio de cómo obtener los coeficientes del binomio de Newton, se empieza con un hito y se construye, por ejemplo, este 3 como 1 más 2, etcétera. Se justifica, si quieren, por esta igualdad. ¿Ya? Por esta igualdad. Bien, jóvenes, creo que es todo por hoy. ¿Alguna pregunta al respecto? Pueden encender su micrófono. Entonces, esto va a entrar en la evaluación continua. No va a ser para mañana. Mañana vamos a seguir avanzando, pero eso, digamos, es el ejercicio 1. Bueno, ya les di, ¿no? Bueno, el 1 es verificar la del triángulo de Tartaglia, hacer un breve
resumen de quién es Tartaglia y mañana vamos a ver qué ejercicio más les doy. Eso va a ser para la próxima semana como segunda evaluación continua. No se preocupen, lo voy a dejar escrito en el tablón. Bien, si no hay más consultas, en realidad no han hecho nada. ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro? Este PDF, claro, les voy a pasar pues, cuando acabe, ¿ya? Cuando acabe este PDF, les voy a pasar. ¿Alguna otra consulta? Inge, una duda. Sí, te escucho. Comentó que nos daría algunos puntos interesantes para poder realizar la investigación, porque no lo haríamos todo. ¿Qué puntos serían esos? Por eso lo voy a dejar escrito. Ahorita no lo tengo claro. Solo quiero que hagan un breve resumen de, por ejemplo, lo que más me importa es por qué es, cuál es su trabajo más reconocido de Tartaglia, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo más reconocido de Tartaglia? Y ahí mencionan, ¿no? No, por si acaso no es el triángulo de Pascal, es otro trabajo más importante. ¿Ya? Es un resumen, mencionar esto y ya está, nada más. Algo así. Por eso no se preocupen, lo voy a dejar escrito para que no sea un trabajo así ambiguo. ¿Listo? Está bien, gracias.